Y yo diría que hoy es un día especial, por lo menos en muchas personas y de manera muy particular quisiéramos estar orando y estamos, por supuesto, preocupados por nuestros hermanos venezolanos. Amén. En el día de hoy es un momento muy importante, muy trascendental y sin entrar absolutamente en ningún detalle porque no creo que a nosotros nos corresponda tener que opinar respecto de situaciones políticas ni nada parecido, sino simplemente pensando en el bienestar de cada una de las personas y en especial de quienes se congregan con nosotros. Y diciendo eso, o dicho eso, mis hermanos, es un momento de crisis. Por supuesto que es una crisis, como crisis que se viven en muchos otros países, y eso involucra también a personas, a individuos. Las crisis son, como diríamos nosotros, momentos de agitación, son estados naturalmente temporales en el sentido de que no permanecen durante toda la vida o no deberían de permanecer durante toda la vida. También se puede definir como trastornos o un desasosiego o cuando las crisis llegan en el momento en que uno está acostumbrado a realizar sus actividades vitales, pero de pronto hay una interrupción por A, B o C. Y esas interrupciones en la vida a nosotros no nos gustan, no nos agradan. Yo no sé si a alguno le gusta eso, para nada, absolutamente. Todos quisiéramos que se terminaran, que no ocurrieran. Y generalmente pensamos que una buena vida es una vida libre de crisis. Y no hay nada más alejado de la realidad que eso, porque cuando usted ha solucionado una crisis o ha pasado un momento de crisis, prepárese porque va a venir otra. Es decir, la vida está llena, por supuesto, de ese tipo de experiencias. Hay, sin embargo, una expresión. Nosotros tenemos una lengua, nuestros idiomas no son ideográficos, sino que simplemente responden a sonidos y a palabras. Y cada sonido tiene un significado. Pero en chino, si me ponen la lámina, nosotros tenemos ese signo en chino que se lee el primero como wei y el segundo como ji. Wei ji, en chino, ¿ya? Pero lo interesante es que esas dos ideas en este idioma tienen un significado importante. Y esas dos palabras, por decir, para que nosotros lo entendamos, juntas se leen como crisis. Cuando ellos quieren decir crisis o problema o una dificultad grande, no dicen wei ni dicen ji, sino dicen wei ji. Pero a su vez se pueden usar de manera independiente o en forma separada, y wei significa peligro y ji oportunidad. Mire qué interesante. Peligro y oportunidad. Lo que implica que cuando hay un peligro o estamos nosotros en un momento de crisis o una dificultad grande, tenemos también la posibilidad o la oportunidad de poder mejorar no solo la situación, sino mejorar toda nuestra vida y todo nuestro entorno. Esa es la idea de las crisis, es por allí donde vamos. Ahora, la pregunta, ¿nunca ha tenido una crisis? Es muy probable que muchos de los que están aquí o estamos aquí en esta mañana estén pasando por un momento de crisis. Ahora, puede que sea una crisis que uno se provoca, porque muchas veces, lamentablemente, somos nosotros mismos los que hacemos o nos provocamos las crisis, queramos o no queramos, voluntaria o involuntariamente. Somos culpables de las crisis que nos ocurren. Pero muchas veces también nosotros somos la consecuencia de las malas decisiones de otros y estamos viviendo el momento de crisis, no por culpa nuestra, sino por culpa de otros. Mis hermanos, me encantaría poder sacar un recetario, ¿no?,
y decirle cuáles son los pasos que nosotros debemos de seguir para solucionar las crisis. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Pero lamentablemente no se puede. Porque no es así, porque cada uno vive su propia circunstancia y su propio momento y su propio problema. Y cada problema o cada situación es única. De la misma manera como nosotros somos únicos y tenemos que enfrentar de manera única también nuestras propias necesidades. Pero la buena noticia es que nuestro Dios no es Dios solo para uno, sino que es Dios para todos. Y Él no solo entiende a uno, sino que entiende a todos. Y no solo va a responder a uno, sino que nos va a responder a todos. Gloria a Dios. Quisiera, buscando en esto, yo creo que hay un pasaje y hay un personaje en la historia bíblica que nos representa en un momento, pero de profunda crisis. Obviamente que fue una crisis que él se buscó. Me refiero al rey David. Él se buscó una tremenda crisis y trató de vivirla. Pero cuando nosotros leemos la historia de él, que la vamos a leer en 2 de Samuel, en el capítulo 12, versos 15 al 22, cuando nosotros leemos el antecedente, es decir, el contexto de la historia, cuando él entra en esta situación de crisis es porque él se la buscó. Pero además de eso, no buscó a Dios, sino que trató él solo de ver cómo podía solucionar esa crisis. Y sabemos que lo peor que pudo haber hecho fue eso, porque no solo tuvo que cargar con la crisis que se había provocado, sino que además de eso, con el asesinato de una persona, tratando de solucionar el problema, de taparlo sin que nadie se diera cuenta, hasta cuando aparece el profeta Natán. Quiero invitarles a que hagamos un ejercicio. A ver si podemos leer este pasaje todos juntos al unísono. Pero quiero pedirles un favor, no siempre se hace. Nadie lea más rápido que el otro, ¿ya? Porque no estamos haciendo una competencia de lectura. Vamos a leer relativamente pausados y respetando los signos de interrogación y los signos de exclamación y todo lo que haya, ¿ya? Cuando hay una coma, obviamente siempre es una pausita, así que por allí vamos a ir. ¿Amén? ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y leemos todos juntos la palabra del Señor? Y dice, ustedes me siguen. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Entonces, la otra lámina, entonces. Perdón, vamos arriba. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, que él había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió.
Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Señor, rogamos por tu palabra. Permite que ella pueda hacer nido en cada uno de nuestros corazones y sea la ayuda que probablemente estamos buscando. Te alabamos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. ¿Cuál es la principal actitud que se toma cuando uno está viviendo en una crisis? Ya vuelvo a repetir, yo creo que nadie quisiera vivir la crisis que David estaba viviendo. Era tremendamente difícil y complicada, no era fácil. Él mismo se había encargado, como dijimos, de ir complicándola aún más. Y a veces nosotros también vamos complicando las cosas más que en lugar de tratar de solucionarlo. Pero lo primero que David hace, absolutamente lo primero, es que él rogó a Dios, dice, por el niño. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Eso significa que él estaba buscando a Dios en primer lugar. ¿Pero cuándo? Cuando él se da cuenta de la crisis, porque en una primera instancia nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos una necesidad y que tenemos un problema. No hacer como el avestruz, aquí no pasa nada, aquí todo se soluciona y muchas veces decimos Dios lo tiene todo en control, pero lo que menos hacemos es buscar a Dios. Dios lo tiene en control, pero buscamos por todos lados y menos buscar a Dios. Dios viene siendo como nuestra última oportunidad. Pero sin embargo, David lo primero que hizo fue buscar a Dios. La mayoría de los que sufren momentos de crisis, momentos angustiosos, es negar que se está viviendo en esa situación. No hay nada más perjudicial que uno no querer reconocer que está viviendo una situación complicada y que necesita salir de ella de alguna forma. La mayoría de los que sufren las crisis se dedican a negarlas y de paso cuestionar a Dios. ¿Pero dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? Y la respuesta de alguien es: Dios siempre ha estado en el mismo lugar. Y Dios siempre ha estado al lado de nosotros. Y Dios siempre ha sido el mismo y nunca ha dejado de ser otro. El problema es que nosotros somos los que hemos perdido la relación o la comunicación o el deseo de buscar precisamente a Dios. En lugar de buscarle, muchos terminan alejándose de Dios y echándole la culpa a Dios. Dios es el culpable. Pero ante las peores crisis, las más cansadoras, mis hermanos, las más desgastantes, las más complicadas, las más crueles, vienen las mejores palabras de consolación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es decir, no somos nosotros los que nos vamos a buscar o propiciar el descanso, sino que es Dios quien nos lo va a dar en la medida que nosotros establecemos o restablecemos esta comunicación y comunión íntima con nuestro Señor. Dejar que Él sea el consolador. Mire, David hizo esta decisión y yo creo que es interesante tomarla en cuenta. En segundo lugar, hay que tomar o enfrentar la responsabilidad de la realidad. Es una realidad. Cuando se está viviendo un momento de crisis, es una realidad. No es algo que, bueno, me acuesto, duermo y mañana se va a pasar. No, muchas veces no se pasan. Pasan días, meses, años y no se pasa. Y aquí es donde estamos. Hay que enfrentar la realidad. Y dice que al séptimo día murió el niño. Murió el niño.
Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Tenía lógica lo que decían los siervos, ¿verdad? Porque si él estaba tan angustiado, estaba tan afligido cuando el niño aún no había muerto, ahora que había muerto, entonces él tendría que haber estado en una situación aún peor. Pero sin embargo, él se da cuenta de otra realidad, de la realidad que ya no tiene posibilidad de salir o de cambiarla. Simplemente era eso, el niño se había muerto, simplemente había muerto. ¿Qué más puede hacer? Es decir, ya se terminó. Cuando el niño murió, David tuvo que enfrentar la realidad y hacer saber y hacer notar a todos sus siervos y a los que estaban a su alrededor que ya no había ninguna otra posibilidad. Si Dios lo había permitido así, ese era el término. No se aferró a su voluntad, porque muchas veces no es que busquemos la voluntad de Dios. Nosotros somos los que queremos que Dios responda a nuestra voluntad. Esto es lo que queremos. Y si Dios nos dice lo contrario, entonces Dios es malo y Dios no responde, o Dios no está presente, o Dios no quiere. Y no es así. David se da cuenta de lo contrario. No se aferró a su voluntad, sino que aceptó la voluntad de Dios. Tiene que haber un momento en las crisis, nuestras también, que nosotros nos demos cuenta, esta es la voluntad de Dios y es por aquí donde esto va. Este es el camino. Por aquí es donde es necesario precisamente seguir. Eso es lo que permitió levantarse, le permitió a David levantarse del duelo. Y duelo es dolor. De allí viene la palabra duelo. De tal manera que no es malo tenerlo. Pero lo importante es que el duelo no nos gane a nosotros, sino que llegue un momento que seamos capaces de poder dominarlo. Pero sabemos que no lo podemos dominar con nuestras propias fuerzas, sino que es Dios quien nos las ofrece. Ante cualquier crisis no se puede vivir negándola absolutamente toda la vida. Toda la vida. Conocemos un matrimonio, amigos ya poco mayores que nosotros, y hace muchos años, yo diría que alrededor de unos 40 años atrás, uno de los hijos de nuestro país se fue a Europa, es músico y se fue a vivir a Europa. Y la madre ha estado en una crisis de angustia desde que el muchacho se fue. Imagínense la cantidad de años que ha pasado y ella no hay día que no sufra porque el hijo se le fue. Y así hay personas que las crisis les atacan y no son capaces de poder salir. Sin embargo, la realidad es que hay que enfrentarla. Hay que enfrentarla. La vida sigue. Y esa realidad es parte de la vida misma. No la podemos negar. Y la otra cosa, mis hermanos, la vida es tan corta como para seguir sufriendo por una crisis que a veces es tan pequeña que nosotros mismos nos hemos encargado de aumentarla, de agrandarla. Y yo no sé por arte de qué. Hay un momento que se tiene en que debemos enfrentar lo que estamos viviendo. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es mi realidad? ¿Dónde estoy? ¿Por qué voy a seguir sufriendo por lo que no tengo o por lo que yo no puedo solucionar? Si tu problema no tiene solución, dice, no te preocupes. Pero si tu problema tiene solución, bueno, menos tienes que preocuparte. De tal manera que es así como tenemos nosotros que enfrentar la vida. No estamos solos. La buena noticia, mis hermanos, no estamos solos. No estás solo. Nunca vas a estar solo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que yo sepa, el mundo todavía no se acaba. Amén. No se acaba. Y ese vosotros léalo para usted. Cambie ese pronombre personal. Yo estaré contigo, dice el Señor. O el Señor estará conmigo todos los días. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Mis hermanos, hay que levantarse.
No podemos quedar postrados, hay que levantarse. Entonces, dice David, ¿qué hizo? Entonces David se levantó de la tierra. Se levantó de la tierra. En latín, la palabra tierra o suelo es la palabra humus. ¿Ya? Y cuando alguien se humilla, es porque está en la tierra. ¿Qué había pasado con David? Se había humillado, estaba en la tierra. Es decir, en lo más bajo no podía estar frente a Dios, reconociendo lo que le estaba pasando. Pero él dice que se levantó. ¿Qué más? Se lavó la cara, que comió y se quedó, no se quedó deprimido, sino al contrario. Es decir, asumió una actitud completamente distinta. No esperó que los demás comiencen a lamentar junto con él lo que le estaba pasando. Porque hay personas que viven en crisis y generalmente están viviendo de manera defectada. ¿Para qué? Para que los demás le pregunten, ¿cómo estás? Uy, malísimo. Tremendamente mal. ¿Y cómo te ha ido? Más o menos nomás. Es decir, como abriendo un poquito la puerta para que le pregunten exactamente lo que él quiere comunicar de lo que le está pasando. Pero mis hermanos, en el caso de David, el dolor estaba presente. La situación era real, pero él no se quedó tirado, sino al contrario, dice que se levantó. Entendió que la vida sigue. Y como dijimos delante, que la vida es corta y que hay otras cosas que merecen más la vida por las que nosotros tenemos que seguir luchando. Dios, dice el Salmo 46, que es nuestra fortaleza. ¿Qué más dice? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Amén. Amén. Esa es la confianza que tenemos que tener. Por eso es que debemos levantarnos. En cuarto lugar, pensemos de lo que David hizo. Limpiarse de la tierra y usar vestidos nuevos. Entonces, dice David, se levantó de la tierra y se lavó, se ungió y cambió sus ropas. Es decir, no solo se lavó, cambió sus ropas. En otras palabras, cambió su apariencia. Su apariencia. Él no quería estar de la manera como había estado. Imaginémonos nosotros si había estado ya durante varios días ahí sobre la tierra. Sus ropas no estaban limpias, obviamente que no estaban limpias, pero no necesitaba recordarle a nadie que él había estado en esa situación, sino que ahora de manera completamente distinta. Sacude todo lo que le ensucia, las malas decisiones, los eventos negativos, voluntarios e involuntarios. No somos responsables, mis hermanos, de todo lo que ocurre. Y como no somos responsables de todo lo que ocurre, también tenemos que levantar nuestra frente y cambiar nuestra apariencia y enfrentar la vida con decisión, con hidalguía, pero al mismo tiempo con dignidad. Es decir, cambiar nuestras ropas. No estamos solos, lo hemos dicho. A lo mejor, ni siquiera los que provocaron las crisis están con nosotros y los únicos que siguen sufriendo somos nosotros y los otros ni por aludidos se dan. Entonces, ¿por qué sufrir por tanta situación? Muchas veces son problemas de amigos, entre los padres, no sé, cualquier situación que cambie. Hace unos días escuchaba una noticia de mi país. El padre del presidente de la Cámara de Senadores tuvo no solo un desliz, sino que una muy fea actitud con 2 menores de edad. El hijo salió a defender a su padre, obviamente era su padre. Le costó el puesto como presidente de la Cámara de Senadores. Y él dice, ¿qué he hecho yo? No, lo que tú saliste fue a defender lo indefendible.
Es decir, no podía pasar por sobre la ley o por sobre lo que estaba ocurriendo. Esa era una realidad, pero él la quería negar y le costó. Él fue el culpable, no fue el culpable, fue su padre. Pero por defenderlo, él vivió la crisis. ¿Y qué crisis? ¿Y qué tremendos problemas todavía sigue viviendo? Por eso decimos, no siempre nosotros somos los culpables de las crisis. Pero en medio de las dificultades tenemos nosotros que vestirnos de manera diferente, vernos diferente. Porque muchos nos van a preguntar, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y cuál es la confianza que tienes? ¿Y qué es lo que tú siempre predicas? Porque es mucho más fácil, y es verdad, predicarles a otros que vivirlo uno. Eso es cierto. Pero este acto simboliza la renovación, simboliza el nuevo comienzo que nosotros debemos de buscar en medio de la crisis. David se preparó físicamente, pero también de manera espiritual. Él se acercó a Dios, pero él quiere ser una persona distinta. ¿Cómo se veía? Cuando enfrentamos nosotros las pruebas, debemos de buscar, por supuesto, la renovación de Dios, pero también debemos de buscar nuestra propia renovación, sentirnos bien, ser capaces de poder seguir adelante y vernos nosotros con optimismo y con ganas para enfrentar la vida, prepararnos para seguir adelante y no dejarnos consumir por el pasado o por la crisis. ¿Estás viviendo alguna crisis? Bueno, yo pienso de que David nos ayuda. En quinto lugar, la tendencia natural de muchos es aislarse. No quiero hablar con nadie. Entra en estados depresivos, no con nadie, absolutamente nadie. Y dice que entró a la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Qué actitud más diferente? Los días que estuvo humillado, seguro que él no comió. Pero ahora hay un desafío por delante, la vida tiene que seguir. Él regresó a la vida cotidiana demostrando que obviamente, aunque había sufrido una gran pérdida, la vida continuaba y debía seguir cumpliendo sus tareas y sus responsabilidades como rey. Mis hermanos, en medio de las crisis, acuérdese que hay otras personas que dependen de usted. Si usted es padre, sus hijos lo necesitan sano. Si usted es hijo, sus padres y sus hermanos y todos los que viven en su entorno lo necesitan sano, no lo quieren enfermo, ni lo quieren preocupado, ni lo quieren amargado, ni quieren que usted siga en ese estado porque al final termina perjudicándolos a todos y creando una atmósfera que no es sana. La importancia de la comunidad. En momentos difíciles, la comunidad de fe es vital. La iglesia es vital. No se aleje de la iglesia. Algunos ni siquiera se aparecen. No quiero ver a nadie, menos ir a la iglesia. Y hasta a veces usan ciertos epítetos o calificativos para los hermanos de la iglesia como si ellos fueran los culpables. Pero nosotros necesitamos la iglesia, necesitamos la comunidad de fe como un ente terapéutico. Es decir, hermanos que nos van a poder ayudar, que tienen instrumentos de sanación. La iglesia tiene instrumentos de sanación que nosotros debemos de buscar y no desperdiciar. El hecho de estar juntos y adorar al Señor, a nuestro Dios y saber que Él está en control, ya es una manera de poder seguir adelante. Mis hermanos, hay que seguir cumpliendo el propósito de Dios. En sexto lugar, entonces dice, envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Mire qué desafío más grande. ¿Qué pasaba con David? Que él necesitaba ahora seguir a cargo de las cosas del reino. Tenía tareas importantes que realizar, tenía trabajo que hacer. Y si él no lo hacía, eran otros que se iban a llevar el beneficio de eso, se lo iban a adjudicar a otros, en consecuencia que él era el rey, iba a quedar disminuido. Y él entiende
que la vida sigue y las responsabilidades siguen. Y para eso tenemos que estar en condiciones. El rey no podía darle el lujo, no se podía dar el lujo de deprimirse, sino muy por el contrario, porque todo el pueblo dependía de ¿quién? Dependía de él. Pregunto, ¿cuántos dependen de usted? ¿Cuántos le necesitan en este momento? Él tenía que seguir consultando y dependiendo de Dios, por supuesto, para poder guiar a ese pueblo. Pero el problema es que muchas veces nosotros podemos perder la visión a causa de la crisis o de las crisis. Nos desvían. Y yo creo que el enemigo eso es lo que quiere. En medio de las crisis, que desviemos la atención, que no miremos a Dios, que no asumamos una actitud positiva frente a la vida. Perder la visión, pero siempre Dios tiene propósitos mayores. Hay que seguir luchando por el bien de los demás y por el bien de nosotros. No somos una isla y no estamos solos. No estamos solos. Para superar cualquier crisis debemos estar seguros que Cristo, el Señor, es el Señor de la vida. La crisis no es el fin, sino que es una, como dijimos al comienzo, oportunidad para poder salir adelante. Preguntémonos ahora, y quisiera que pongamos atención a los versículos bíblicos que van a ir apareciendo a continuación. Dice, si Dios es con nosotros, bueno, si no aparece no importa, pero ustedes se lo saben, ustedes me siguen. Si Dios es con nosotros, y el apóstol sigue preguntando, tribulación, angustia, y nosotros podemos agregar por nuestra cuenta problemas, dificultades, situaciones familiares o lo que sea, porque nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nadie, absolutamente nadie. No temas, porque yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Usted cree eso? Claro que sí, claro que sí. Y escuche más aún. Mire lo que nos enseña Isaías. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Mire, qué lindas palabras, las sabemos de memoria, pero apliquémoslas a nuestra vida todos los días. No es solo de aquí, tiene que ser también de nuestro corazón y en voluntad poder seguir adelante. Pero hay una palabra que a mí me encanta en Habacuc, me encanta. No sé si porque me gusta el campo, pero me fascina. Dice que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya más vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Gloria a Dios. Que así sea.